Bueno, pidieron hacer el shiur para Refuah Shlema de Eitan Moshe Bental. La parashá de esta semana. La parashá de esta semana, parashá conocida, vamos a hacer un pequeño resumen de lo que pasó. Todo el tema de los espías y vamos a ver una visión de uno de los pasajes de esta parashá, cómo el Rebbe lo explica. Y la parashá de esta semana, la famosa de los espías, que dice que Dios le dice a Moshe, mandá emisarios, si querés mandá emisarios a la tierra de Israel, para que investiguen si la tierra era fácil de conquistar. Digamos, bueno, hay un montón de comentarios al respecto, cuál fue la intención en realidad de mandar a estos emisarios, pero básicamente el pshat, o sea, la explicación literal de todo esto es que la gente dudaba de la posibilidad de conquistar la tierra. Había 31 reyes que reinaban ahí la tierra, había distintos reyes, y le piden a Moshe que quieren mandar como una vanguardia, unos espías, para ver si era fácil conquistar, si era posible conquistar o era una misión literalmente imposible. Bueno, la Torá empieza contando quiénes son estos 12 emisarios que mandan, uno por cada tribu, y todo lo que sucedió después. Ahora bien, cuando se nombra a todos los emisarios y trae los 12 nombres y a quién pertenecía cada uno, dice que Moshe le cambió el nombre a Yoshua. Uno de los emisarios era Yoshua, pero en realidad él se llamaba Oshea bin Nun, no se llamaba Yoshua. Dice, Vaikra Moshe de Oshea bin Nun y Yoshua. Moshe lo llamó, lo bautizó Yoshua. Y explica Rashi por qué. Dice que en realidad cuando le dio este nombre, hizo tefilá por él, rezó por él. ¿Y qué quiso decir con Yoshua? Ya Yoshiaha, o sea, que Dios te salve de la trama que iban a presentar después los espías. O sea, los espías después pintaron una situación que era imposible entrar a la tierra de Israel, y Moshe hace tefilá por su alumno, por Yoshua, por su sucesor, que Dios lo salve de esta situación. Bueno, la pregunta es bastante conocida, pero muy interesante. Vamos a ir mirando los detalles. Y el Rebbe hace la siguiente pregunta. Sobre esto que dice en la Parshá, Vaikra Moshe le Oshia Benyun Yoshua, sobre esto que dice la Parshá, que Moshe lo llamó Yoshua, está traído en el Talmud que Moshe, lo que acabamos de decir, hizo tefila por Yoshua para ser salvado de todo no sé cómo se dice, no la tramoya, la trama que iban a armar los espías, ¿sí? El hecho de hablar mal de la tierra de Israel. Tenemos que entender por cuánto que los espías, en el momento que fueron seleccionados por Moshe, eran sheirim, eran toda gente proba, eran tzadikim. Entonces, ¿por qué Moshe tuvo que rezar por ellos? O sea, ¿por qué Moshe sospechaba que iba a darse una situación tal y había necesidad de rezar por Yoshua? Si vos me decís que lo mandó a Yoshua con una banda de ladrones, con una banda de rufianes, está, entiendo. Pero Moshe eligió 10 personas, 12 personas, ¿sí? Uno cada tribu. Y eran personas, como dice la Torá lo llama Anashim. Dice, eran 12 hombres. ¿Qué significa que eran 12 hombres? Ya sabemos que son 12 hombres. No, los nombra a cada uno, son 12 hombres, 12 nombres de varón. Son 12 hombres. ¿Qué significa Kulam Anashim? Porque la Torá viene y dice que son todos hombres. Y acá explican los comentaristas que se refiere a que eran Sheirim, eran Tzadikim, eran personas kasher, 100%. Entonces no se entiende cuál fue la necesidad de Moshe
de rezar por Yoshua en particular. Y por otro lado, podemos preguntar al revés, si realmente él sospechaba que podía darse una situación como la que se dio finalmente y que solamente se salvaron de hablar mal de la tierra, Yoshua y Caleb, que fueron los únicos dos espías que hablaron bien de la tierra de Israel, si Moshe sospechaba de algo así, ¿por qué no bendijo a todos? ¿Por qué no rezó por todos? ¿Ah? O sea, ¿por qué rezó por Yoshua nada más? Tenía que haber rezado por todos. Si era, entonces de vuelta, si era una banda de rufianes, Moshe no los elegía. ¿Sí? Obviamente eran tzadikim. Si eran tzadikim, pero él sospechó algo, ¿por qué no rezó por todos? ¿Por qué solamente por Yoshua? La pregunta es simple. Contesta la Gemara, vamos a tratar de entender esto, primero entendiendo lo que el Talmud dice. El Talmud dice lo siguiente, ya varias veces hablamos al respecto, dice, esta es la manera de operar del Yetzer Hara, del instinto del mal. ¿Cómo opera el Yetzer Hara? Viene al Yehudí y le dice, hoy hace tal cosa. O sea, le dice de hacer cosas que no parecen tan graves. Pero lo va convenciendo de a poquito, lo va llevando. Hoy hace tal cosa, mañana hace tal otra, hasta que finalmente llega a decirle, anda y comete idolatría. ¿No? O sea, como que el Yetzer Hara, ese es el trabajo de él, así se maneja. La Gemara explica que cómo puede ser que un Yehudí que tiene un alma divina llegue a pecar. Todos los días en la tefilá decimos a la mañana, en las bendiciones de la mañana, decimos primero que somos hijos de Abraham, Isaac y Jacob, somos descendientes de ellos, con toda la fe que ellos nos transmitieron, y tenemos un alma divina. Como decimos cada mañana en la tefilá, Neshama Shenatah Bi Teorai, el alma que me entregaste es un alma pura. Atá Berata, vos la creaste, vos Dios la creaste. Atá Yetzartá, vos la formaste. Atá Nafachtabi, vos la insuflaste dentro mío. Beatá me Shambra Bekirbi, y vos sos el responsable que mi alma esté cada día conmigo. Entonces, ¿cómo puede ser que un alma así, investida en un cuerpo, llegue a pecar? Contesta el Talmud sobre esto, que ese es el trabajo del Yetzer Hara. El Yetzer Hara es un experto en eso. ¿Y cómo actúa? De a poquito, va llevando a la persona de a poquito. En las mitzvot, ya lo hablamos varias veces esta semana con Adrián, que preguntó varias veces al respecto, si las mitzvot hace falta tener intención, si no hace falta tener intención, y dijimos que hay niveles de cumplimiento de las mitzvot. O sea, uno puede cumplir las mitzvot lo mínimo indispensable para cumplir, o puede cumplir las mitzvot, como se llama, con un idur mitzvah, embellecer la mitzvah. Entonces dice así, en mitzvot hay niveles. Tenemos lo más alto, es un idur mitzvah, hacer la mitzvah de la mejor manera, con la intención que corresponde, con la alegría que corresponde, no hacerlo como una carga, hacerlo realmente porque uno lo siente y porque uno le pone todas las ganas. Después puede ser que uno hace una mitzvah solamente para cumplir con lo mínimo indispensable. Y existe incluso casos donde uno hace una mitzvah y ni siquiera cumple, porque hizo un acto falto totalmente de intención. Hay ciertas mitzvot, ahora vamos a tocar de pasada esto nada más. En general se dice que las mitzvot no necesitan intención. Pero hay una mitzvah que es que sin la intención es imposible cumplirla. ¿Sí? ¿Cuál es? El estudio de la Torah. O sea, si una persona estudia Torah, pero no entiende lo que está estudiando, entonces leyó palabras de Torah, muy bien, pero la mitzvah de estudiar Torah no la cumplió, porque estudiar significa entender, ¿sí? Internalizar, entender las cosas. Si no, no tiene ningún sentido. O sea, como que hay ciertas mitzvot que uno puede cumplir la acción de ellas, pero sin cumplir la mitzvah, porque no llegó al cometido, a la finalidad de la mitzvah. Entonces, ¿cómo viene el Yetzer Hara? El Yetzer Hara viene y le dice a la persona, escúchame,
no hace falta que seas tan ortodoxo, no hace falta que cumplas la mitzvah, ¿sí?, al máximo nivel. Alcanza con cumplir la mitzvah al nivel un nivel un poquito más bajo. Igual cumpliste la mitzvah. Es verdad, hay mitzvot, acabamos de decir, que uno puede no tener la intención y cumplir la mitzvah igual. Hasta que finalmente hace que la persona, así lo va llevando de a poquito, hasta que finalmente lo hace a la persona transgredir algo que la Torah prohíbe. Porque el Rebbe dice, el Talmud se pregunta, es inconcebible con un alma pura, con un alma que Dios nos entrega, siendo descendientes de Abraham, Isaac y Jacob, es literal, es inconcebible que una persona no haga lo que la Torah dice. Sino, ¿qué es lo que pasa? Bueno, hay alguien encargado, y él se la hará, él sabe su trabajo, y va llevando a la persona de a poquito. Si esto es aplicable a cada mitzvah, o sea, el Rebbe dice, si esto es aplicable a cada mitzvah viene el Yetzer Hará y te molesta, viene el Yetzer Hará y te molesta. Si esto es aplicable a cada mitzvah, más aún es aplicable a una mitzvah importante. O sea, si podemos decir que hay mitzvot más importantes que otras, el Yetzer Hará va a poner más énfasis en molestarnos en una mitzvah más importante. ¿Ah? Es verdad, el Rambam dice claramente en sus libros de Alajot, ¿cuál es la mitzvah más o menos importante? Eso lo decide Dios, nadie lo sabe. No tiene ni que ver con la recompensa de la mitzvah, ni que ver con el castigo que puede aplicar un tribunal por un pecado. Esos son cuentas que solamente las sabe Dios. Cuando a veces decimos, esta persona es religiosa y esta no es religiosa, no existe esa diferencia. Porque puede ser que esa persona a quien llaman religiosa, bueno, respeta el Shabbat. Pero capaz que esa persona a quien no llaman religiosa tiene un amor al prójimo impresionante. O hace otras mitzvot que tal vez parecen menos importantes, ¿no? Y entonces uno lo caratula de ortodoxo, de no ortodoxo. Esos son cuentas de Dios, no son cuentas nuestras. No estoy queriendo decir con esto que hay mitzvot que no hay que cumplir, aclaro. Todas las mitzvot hay que cumplirlas. Pero nadie puede señalar y decir, este es más que el otro. Esos son cuentas de Dios. Entonces dice, de todos modos, si para una mitzvah particular el Yetzer Hará se esfuerza, ¿cuánto más se va a esforzar para una mitzvah importante, una mitzvah general? Y nosotros no somos quien para decir cuál es una mitzvah general, pero Rabbi Akiva tenía chapa suficiente para decir cuál era una mitzvah. Y sabido, ya lo hablamos millones de veces, cuál es la mitzvah que Rabbi Akiva dice que es la base de la Torah. Beatale Rajaka Moja, amar a tu prójimo como a ti mismo. Y acá vamos solamente a tocar, a contarlo muy de pasada la historia, que ya la contamos varias veces, sobre Hillel y Shammai, donde va un goy a convertirse, y va a verlo a Hillel, va a verlo a Shammai. Shammai literalmente dice que toma una barra que él usaba para medir, una barra que los constructores usan para medir, que era de piedra, se ve, una medida de un codo, y le pegó con la barra, lo echó. Sin embargo, Hillel sabemos que lo recibió y le explicó que lo que a vos no te gusta que te hagan, no se lo hagas a otro. Eso es toda la Torá, el resto son solamente explicaciones. Bueno, la pregunta es, si Hillel opinaba esto, ¿acaso Shammai no sabía esto? O sea, Shammai era un gran tzadik también, era un gran sabio, era una persona justa. Shammai no sabía que esto era lo importante y el resto es solamente explicaciones. ¿Por qué Shammai no aceptó a esta persona? Sino que la explicación es que en el servicio a Dios y en el comportamiento de los tzadikim también hay distintas maneras de comportarse por parte de los tzadikim. Tenemos tzadikim que son tzadikim para ellos. O sea, realmente son tzadikim, cumplen todas las mitzvot al pie de la letra, absolutamente todas las mitzvot, no cometen ninguna transgresión, pero están encerrados en sí mismos. O sea, esto tiene que ver con el alma de ese tzadik,
con el alma de ese tzadik, está explicado en la Kabbalah que Shammai tenía un alma de un nivel de rigor, de Geburá se llama en la Kabbalah, una persona muy rigurosa. Entonces, él por su alma, su servicio a Dios tenía ciertas características, ¿no? Entonces, no es que él no sabía lo que Hillel dijo, él sí sabía lo que Hillel dijo, solamente no lo podía exteriorizar, no podía comportarse de esa manera. O sea, su manera de comportarse era distinta. Es como gente que está separada un poco del mundo material, como está escrito en el Likutei Torah, que es un libro del Alter Rebbe, que el cumplimiento de las mitzvot de este tipo de tzadikim es muchas veces en un plano espiritual, no tanto en la práctica, sino en un plano espiritual. Y lo compara con el cumplimiento de las mitzvot de Rabbi Shimon Bar Yochai, el famoso escritor del Zohar, que Rabbi Shimon Bar Yochai estuvo 13 años con su hijo en una cueva, escondido de los romanos, ¿sí? Quédate en casa, se quedó en casa 13 años literalmente, y él cumplía las mitzvot, pero no tenía la posibilidad de cumplirlas en la práctica, lo que sí él podía cumplir las mitzvot de una manera espiritual. Entonces decimos que hay tzadikim que cumplen las mitzvot, pero como medio alejados del mundo. O sea que su servicio no tiene que ver con el resto del pueblo. Entonces son tzadikim, termina explicando acá al revés, son tzadikim que sirven a Dios del mismo modo que si no hubiesen bajado al mundo. O sea, de una manera espiritual totalmente. ¿No? Son tzadikim, pero están como aislados del mundo. Ese era el comportamiento de Beit Shammai, de Shammai. Ahora bien, por eso vino este Goy, y cuando le preguntó a Shammai que le enseñe toda la Torá mientras él estaba parado en un pie, en 2 palabras, que le enseñe toda la Torá, Shammai le pegó, dice, con un instrumento que se usaba para medir. ¿Qué significa un instrumento que se usaba para medir? Si lo miramos en profundidad, según la Kabbalah, según el Hasidismo, el mundo tiene medidas, el mundo tiene limitaciones. Entonces, Shammai tenía ciertas limitaciones, ¿sí?, por su estructura de su alma que le impedía transmitir lo que Hillel le transmitió a este Goy. O sea, él estaba estructurado de tal manera, estaba limitado de tal manera que él no podía actuar como actuaba Hillel. Por más que él quisiera, no podía, no le salía. Entonces, ¿qué pasó? Fue este Goy a Hillel, ¿sí? Fue este Goy a Hillel, e Hillel, que es de su alma, viene de Gesed, ahí voy Adrián, su alma viene de Gesed, viene de bondad, Hillel sí estaba capacitado para recibir a esta persona. Igual vamos a ver que todavía no, el tema del Gesed, de ser bondadoso, no alcanza, porque Abraham era Gesed y sin embargo vamos a ver una diferencia entre Abraham y Moshe. Dale, Adrián. No, muy corto que decía de Rabbi Shimon Bar Yochai, que cuando él salió de entrada a la cueva, su disociación con el mundo era tan grande que su mirada quemaba todo. Recién cuando él pudo hacer esa transición a vincularse con el mundo desde el Gesed, recién ahí pudo salir plenamente del agua. Tuvo que volver hasta que pueda hacer la transición. Es un poco también la diferencia entre Hillel y Shammai. Acá lo trae el Rebe, trae justamente eso que decís, lo salteé, pero bueno, ya que lo traes. Hillel, Rabbi Shimon con su hijo tuvieron 12 años. Cuando salieron de la cueva, no entendían cómo puede ser que la gente se ocupara de cosas mundanas en vez de estudiar Torah. Y donde ponían el ojo, en una persona que estaba trabajando, dice el Talmud, que se quemaba, porque no podían soportarlo. Tuvieron que volver de vuelta a la cueva, quedarse un año de nuevo para poder hacer esa transición de la cual habla Adrián, de poder entender a la gente que se ocupaba de cosas mundanas. ¿Sí? O sea, tuvieron que hacer todo un trabajo para poder salir de la cueva. Y dice así, sigue diciendo lo siguiente. El Zohar dice que hay 3 tipos de tzadikim. ¿Sí? Ya, 3 tipos de tzadikim. Un tzadik era Noaj, Noé. Otro tipo de tzadik era Abraham Avinu.
Otro tipo de tzadik era Moshe Rabbeinu. En la generación de Noé, que era la generación del diluvio, Noé, él rezaba por su familia. ¿Cuántos se salvaron del diluvio? 8. Noé con su esposa, sus 3 hijos, sus 3 nueras. Él rezó por su familia. Venía alguien y le preguntaba, estuvo 120 años haciendo el arca. Venía alguien y le preguntaba, ¿qué estás haciendo? Entonces Noé le explicaba, Dios va a destruir el mundo porque hay corrupción y todo lo demás. Pero él no iba a buscar a la gente para explicarlo. Cuando alguno venía a preguntarle, entonces él le explicaba. Pero realmente él, como estaba parecido a Shammai, como ensimismado, estaba en su mundo y no estaba conectado con el exterior. Cuando venían se conectaba. Y él, de hecho, no rezó por el mundo, que eso es una de las cosas que se diferencia con Abraham, como vamos a ver ahora. Después vino Abraham. Abraham, la Torá nos cuenta que hubo una situación donde Dios le informa que va a destruir Sodoma y Gomorra. Y Abraham empieza a hacer tefilá. Ahora bien, ¿cuál era el rezo de Abraham? El rezo de Abraham era, Dios, ¿por qué vas a destruir toda una ciudad? Eran 5 ciudades en realidad. Sodoma y Gomorra eran las principales, Sodoma era la más importante, pero fueron 5 ciudades que se destruyeron. Y Abraham le dice, tal vez hay tzadikim en estas ciudades, ¿por qué vas a destruir las ciudades? Pero concretamente Abraham, él rezaba por el prójimo, por el otro, pero cuando tenía que argumentaba, tal vez hay tzadikim, o sea, como que rezaba por los tzadikim. O sea, su gesed, su bondad, si podemos decir de ese modo, el Zohar lo explica así, como que estaba limitada y enfocada a los tzadikim. Él entendía así. O sea, él no esperaba a que la gente viniera a preguntarle sobre Dios. Está escrito que él difundió el nombre de Dios, pero por el otro lado dice, su trabajo era, él entendía que la persona que entendiera de Dios y entendiese el mensaje, tenía que llegar sí o sí al nivel de tzadik. No andaba con medias tintas. Para él existía el tzadik y él estaba dispuesto a enseñar y todo lo demás, pero como que él entendía que la persona tiene que estar siempre en el nivel de tzadik y él rezaba por el tzadik. Moshe Rabbeinu, que fue el pastor fiel del pueblo de Israel, dice, su servicio a Dios era totalmente distinto. Dice, en el momento que los judíos pecaban, Moshe Rabbeinu le exigía, me gusta como dice el Rebe, le exigía a Dios que los perdonara. ¿A quién? A todos los judíos. ¿Sí? No solamente a los tzadikim, incluso a los malvados. Y no solamente que él no se manejó como Noaj, ¿sí? Que Noaj solamente rezó por su familia, sino que es todo lo contrario. Moshe dijo, si no querés perdonar al pueblo, borrame de tu libro. ¿Sí? Ya lo sabemos esto. O sea, Moshe, para él no había un Yehudí tzadik, un Yehudí rayá, un malvado. Para él eran todos Yehudim y él rezaba por todos por igual. Incluso pidió que si no vas a perdonar a los malvados, borrame de tu libro. Y a pesar que, según lo que el pensamiento indica, no debería Moshe rezar por un idólatra, supuestamente, alguien que hace idolatría a sabiendas. De todas maneras, Moshe se puso firme y entregó su vida, ¿sí?, por encima de lo que la lógica indica, incluso para ellos. Bueno, perdón, lo voy a leer acá en Yiddish, un ordía noge rufton der Zohar Kodesh nishmata de oraita, shelimu que de Akayahu. Dice, el Zohar dice que este comportamiento de Moshe es un alma pura, perfecta, y es el comportamiento como corresponde. Este es el Zohar, este es lo que dice el Zohar, este es el comportamiento que uno tiene que perseguir. Dice que un líder de una generación, especialmente después de la entrega de la Torá,
él tiene que estar preparado para pelear y para luchar por cada Yehudí sin excepción. ¿Sí? Tanto sea algo lógico como sea algo no lógico. Este líder no se encierra en sí, como Noah se encerró en el arca. ¿Sí? Se encerró y se salvó a él y se salvó a su familia. Dice, un verdadero líder no se encierra. Él no se encierra. Sino que él va y lucha por cada uno. Dice, un pastor del pueblo de Israel se entrega absolutamente en la práctica, incluso por una generación como la generación del desierto. Sobre la generación del desierto hay dos conceptos. Por un lado está escrito que era un Dor de A, era una generación iluminada intelectualmente hablando, pero por otro lado eran pecadores, ¿sí? Al punto tal que dice Rabbi Akiva, que es aquel que pregona, ¿sí? Y habla a viva voz sobre la importancia del amor al prójimo, dice que la generación del desierto no tiene parte en el mundo por venir. Como que toda la generación del desierto es una generación perdida, no tienen parte en el mundo por venir. Pero Moshe Rabbeinu, dice, de todos modos peleaba por ellos y se quedó en el desierto por ellos. ¿Sí? Como dice el Midrash, dice que Tzidkat, hay un versículo que dice Tzidkat Hashem Asau Mishpatav Israel. Al final de la Torá dice que Moshe hizo tzedaká e hizo justicia. Que Moisés Rabbeinu dice se quedó en el desierto para poder acompañar al pueblo. O sea, Dios le había dicho que iba a ser de su descendencia un pueblo. Él no lo aceptó. Él se quedó en el desierto con el pueblo. Esto es un verdadero líder, dice el Rebbe. Esto es un líder. Y esto dice el Zohar, esto es un líder. Según esto vamos a poder entender por qué Moshe pidió solamente por Yoshua. No nos olvidemos la pregunta. La pregunta era ¿por qué rezó por Yoshua y no rezó por el resto de los espías? Si los espías eran un grupo malo, Moshe no los hubiese elegido. Si él previó que algo podía pasar, entonces que rece por todos. Eran todos tzadikim. Que rece por todos. Bueno, acá ya vamos entendiendo que a Moshe no le hacía diferencia si una persona era un tzadik o un rasha o un malvado. Él hacía tefila por todos. Tenemos entonces con más razón que entender por qué rezó por Yoshua nada más y no rezó por todos. En Hasidut se explica que, ya lo hablamos esto muchas veces, que cuál fue el motivo que los espías no hablaron mal de la tierra de Israel. En realidad no hablaron mal, sino que dijeron que era inconquistable la tierra de Israel. Ellos no querían entrar a la tierra de Israel porque no querían ocuparse de cosas materiales. ¿Sí? Ellos querían su vida espiritual en el desierto, junto con Dios, junto con Moshe, en el Mishkan, con el tabernáculo. No querían entrar a la tierra de Israel, tener que empezar a trabajar la tierra, tener que ocuparse de cosas mundanas. Y por eso ellos no querían entrar. Dice que tal vez para ellos este era un servicio a Dios completo. Como dijimos antes, que hay ciertos tzadikim cuyo servicio a Dios es algo para ellos, digamos, algo que tiene que ver con ellos particularmente. Como Shammai, como Noah. Noah no es que no era un tzadik. Noah era un tzadik, de hecho Dios lo salvó porque era un tzadik. Pero su servicio a Dios tenía una relación de dos caminos nada más. Él con Dios, Dios con él, y ahí se terminó. No era lo que era Abraham y mucho menos lo que era Moshe. Entonces decimos así, que hay tzadikim, que su trabajo es una relación íntima con Dios, nada más. Ahora, hay tzadikim, como el tzadik de la generación, el Moshe de cada generación, que ¿cuál es su intención? Es la intención verdadera de la Torá, que como lo decimos siempre, la intención verdadera de la Torá es hacer en este mundo una morada para Dios. O sea, no puedes estar desconectado del mundo. No es esa la intención de la Torá. Entonces, bien, por eso dice que, ¿por qué no rezó por los otros? Porque tal vez era un tipo de tzadikim que hacían ese servicio a Dios, como Noé, ¿sí? Como Shammai, eran tzadikim, no es que eran mala gente, pero no hacía falta rezar por ellos.
porque ellos tenían su servicio a Dios. ¿Por qué no rezó por Caleb? Caleb era el otro que habló bien de la tierra de Israel. 10 hablaron mal y Yoshua y Caleb hablaron bien. Ahora bien, Moshe rezó solo por Yoshua. ¿Por qué no rezó por Caleb? Dice que Caleb, él no opinaba como el resto de los espías, ¿sí? Él tenía una anulación a Moshe total. Si Moshe decía, y Rashi lo trae, ¿sí? Rashi trae que Caleb habló con el pueblo y les decía, si Moshe nos dice que podemos conquistar la tierra, no importa si hay que subir al cielo con escaleras, si Moshe nos dice, es porque se puede hacer. Él tenía una anulación absoluta, total a Moshe, cosa que no tenían los otros espías. Por eso tampoco hizo falta que rece por Caleb, porque Caleb estaba totalmente anulado a Moshe. Sin embargo, Caleb, esto no lo trae el Rebbe, lo trae el Or HaHaim, está escrito que Caleb fue a rezar a la tumba de los patriarcas, ¿sí? Fue a Hebrón, y de hecho, la Torá dice que por cuanto que él estuvo en Hebrón, rezando en la tumba de Abraham, Isaac y Jacob, él mereció heredar esa tierra. Sí, pero Caleb es como que él estaba anulado a Moshe, tenía su instinto del mal, escuchaba lo que decían los espías, y para no caer en lo que ellos hicieron, él fue a pedir, él fue a rezar por él mismo a la tumba de los patriarcas. Pero Moshe no hizo falta que rece porque lo conocía bien y sabía que Caleb estaba totalmente anulado a él. Ahora bien, ¿por qué sí rezó por Yoshua? ¿Por qué sí rezó por Yoshua? ¿Yoshua acaso no estaba anulado a él? Dice que no se movía de la tienda de Moshe, estaba todo el tiempo esperándolo a Moshe, estudiando con Moshe. La Torá cuenta que cuando, la Torá dice claramente que Yoshua bin Nun Naar, cuando se entrega los 10 mandamientos y ocurre lo del becerro de oro, la Torá dice ahí, de Yoshua bin Nun Naar, lo yamish mito Jaoel, dice que Yoshua bin Nun era un joven que no se movía de la tienda. ¿De qué tienda? De la tienda de Moshe, donde él estudiaba Torah con Moshe. Entonces, ¿y por qué sí rezó por Yoshua entonces? ¿Acaso no lo conocía? ¿Le tenía desconfianza? Explica el Rebbe que rezó por Yoshua porque Yoshua necesitaba una fuerza especial. Lo que dijimos recién. Yoshua, ya había dos personajes en la parsha anterior que se llamaban Eldad y Meidad, dos que profetizaron que Moshe iba a morir y que Yoshua iba a ser el líder que iba a ingresar con el pueblo a la tierra de Israel. Entonces, ¿qué pasó? Obviamente, si ellos tenían esta profecía, Moshe también sabía esto. Moshe también sabía que él no iba a entrar con el pueblo a la tierra de Israel y que Yoshua iba a ser su sucesor. Entonces, ¿por qué lo bendijo? Porque para hacer el trabajo de Moshe hace falta una fuerza especial. O sea, lo bendijo y le hizo tefilá por Yoshua. Por Caleb no se preocupó, porque Caleb su trabajo y ser un tzadik y ser anulado a Moshe, él sabía que Caleb lo iba a poder sobrellevar. Caleb, que tenía sus dudas, fue él y rezó por sí mismo. Por Yoshua rezó porque la labor que le esperaba a Yoshua de manejar un pueblo, manejar al pueblo de Israel, que no es simple, menos que menos, hacía falta una fuerza especial. Entonces, por eso es que rezó por Yoshua y no por el resto. Entre paréntesis, leí esta semana, se lo mandé a mis hijos por chat, muy interesante, una carta del Rebbe, donde el Rebbe dice, ¿no? Uno anda por la calle vestido como un judío. Ahora ya no es tanto, por lo menos acá en Buenos Aires, ya la gente está acostumbrada a ver judíos. En las ciudades grandes, ya aparte la gente mira por televisión, ya saben lo que es un judío. Pero había épocas que uno andaba con kipá por la calle y le gritaban Moishe. Ibas con kipá hace 30, 40 años por la calle, te gritaban de un coche, Moishe, así te gritaban. ¿Sí? El Rebbe dice algo interesante, que en Polonia a los judíos los llamaban Moshke, o sea, lo llamaban Moishe. ¿No? Como acá le dicen ruso, en general, el judío le decían el Moishe, acá también le dicen el Moishe. ¿Qué significa que le dicen el Moishe? Explica el Rebbe que no es algo así aleatorio que le digan el Moishe. Está explicado en la Kabbalah y en el Hasidut que cada uno de nosotros tenemos una chispa del alma de Moshe. Cuando el Goy te dice Moishe, está viendo esa chispa de Moshe que vos tenés.
Él no se da cuenta, pero cuando él te grita Moishe, él está viendo que vos tenés una fuerza especial. Vos tenés una fuerza especial. Tenés la fuerza de ser el líder de la generación. Interesante porque lo dice el Rebbe dice, está escrito sobre el profeta Daniel, no vamos a entrar porque ya se termina el tiempo, que en un momento sintió un temblor, él con otras personas. Y explica el Talmud por qué sintieron un temblor, porque su alma vio algo que ellos no vieron. Afalgab de Iulo Hazi, Mazala Yuhazi. A pesar que ellos no lo vieron, su alma lo percibió. Dice, el Goy cuando te grita Moishe, está percibiendo esa chispa del alma de Moshe que cada uno de nosotros